el precio sagrado del tiempo y el dinero, descubre el milagro transformador de la fe y la oración en el tercer año del ministerio de Jesús, cuando el aire en Gadara estaba lleno de murmullos sobre el rabí de Nazaret. Jairo, un honorable líder de la sinagoga, se encontraba sumido en la desesperación. Su única hija, una niña de 12 años, yacía enferma, bordeando el abismo de la muerte. La angustia lo consumía, no solo como un padre devoto, sino como un hombre profundamente respetado por su comunidad. A medida que pasaban las horas, la desesperanza lo llevó a un punto en que no tuvo más remedio que postrarse ante Jesús en la orilla del mar de Galilea. «Maestro», clamó con una voz quebrada, «mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que viva». El acto de Jairo fue más que un simple llamado, fue un acto de fe que sorprendió a la multitud que lo rodeaba. Sabía que su posición como líder religioso lo hacía vulnerable a la crítica, y sin embargo, abandonó toda dignidad en busca de la esperanza. Mientras Jesús accedía a su súplica y se dirigía a la casa de Jairo, una multitud lo seguía, ansiosa por escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. Los pasos fueron tensos, pues la desesperación se sentía al unísono en el corazón de Jairo. En medio de la multitud, una mujer que había padecido un flujo de sangre durante 12 años se acercó con valentía. Había gastado todos sus recursos en médicos sin hallar alivio, su último hilo de esperanza era tocar el manto de Jesús. Cuando logró alcanzarlo, la sanación fluyó a través de ella instantáneamente. Pero este poderoso momento de fe se tornó en un oscuro augurio para Jairo. Mensajeros llegaron con un mensaje desgarrador: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro?». Un cacoponi de dolor estalló en su pecho, como si el propio aire lo abandonara. Justo cuando la desesperanza buscaba inmiscuirse en su corazón, la voz de Jesús resonó entre los ecos de su dolor: «No temas, cree solamente». Estas palabras se convirtieron en un ungüento para su alma afligida, un recordatorio de que la fe podía atravesar incluso la sombra más oscura. Mientras entraban a la casa, el lamento y los gritos de los que lloraban llenaban el aire. Jesús insistió en que dejaran de llorar, declarando que la niña no estaba muerta, sino dormida. Jairo sintió un torbellino de confusión y fe, aún así, una chispa de esperanza resurgió dentro de él. No sabía lo que sucedería, pero en el profundo anhelo de su corazón empezó a aferrarse a la promesa de su Salvador. Jesús tomó de la mano a su hija, mirándola con ternura y autoridad, y pronunció las palabras: «Talita cumi», que significan «niña, a ti te digo, levántate». En un instante, la vida volvió a su ser, el milagro se hizo visible y palpable, dejando en el aire la pregunta de lo que podría haber sucedido si el temor hubiese prevalecido. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Jairo, en su viaje de fe, vio el poder transformador de Dios en su propia casa, un testimonio del milagro que espera a aquellos que se aferran a la esperanza incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué decisiones tomará cada uno de nosotros cuando la vida y la muerte se crucen en nuestro camino? La historia de Jairo aún no ha terminado. En la casa de Jairo, la atmósfera se tornó un lugar de asombro y gloria. La niña, antes yacente en la sombra de la muerte, ahora se movía con vivacidad, su rostro iluminado por una luz que parecía provenir del mismo cielo. La multitud, testigo del milagro, se llenó de temor reverencial y de asombro. Los murmullos se esparcieron como fuego en la paja: ¿quién es este hombre que aún a los muertos da vida? Sin embargo, en el corazón de Jairo, la alegría se entremezclaba con la confusión. Sabía que su fe había sido puesta a prueba en el abismo de la desesperación. Jesús giró su mirada hacia Jairo, y en sus ojos había una promesa: el vínculo entre realidad y esperanza se había entrelazado. «Dale algo de comer», ordenó Jesús, como sabiendo que la niña necesitaba no solo restauración de vida, sino también la calidez del amor y del hogar. Poco a poco, la casa que había sido un lugar de llanto ahora resonaba con risas y palabras de asombro. Jairo abrazó a su hija, sintiendo por primera vez el latido de su corazón en su pecho. Allí, en medio de aquel milagro, se acordaba de los días de su niñez, clamándole a Dios en la sinagoga:
esperando el cumplimiento de las promesas. Mientras tanto, en el exterior, la multitud seguía fervorosa, compartiendo el relato del milagro. Los corazones se encendían, y aquellos que habían escuchado la enseñanza de Jesús comenzaron a sentir un tirón interno, una invitación a seguir a aquel que tenía poder sobre la vida y la muerte. En cada esquina, el eco de su nombre reverberaba, preparándose para la siguiente manifestación de su gloria. Sin embargo, entre los que se reunían, había quienes miraban con escepticismo. Fariseos y líderes religiosos, acechando a la distancia, comenzaron a murmurar entre ellos. Este no es más que un charlatán, decían. Los milagros son obra del engaño, si son ciertos, entonces es un desafío a nuestras tradiciones. Jesús, con una percepción divina, entendía los dilemas espirituales que se levantaban. Se volvió hacia ellos con un semblante serio: toda ciudad dividida contra sí misma no puede permanecer. ¿Acaso un reino dividido pelearía por su propia destrucción? Sus palabras resonaban con autoridad, aludiendo a la veracidad de su misión y dejando al descubierto sus corazones. Pero en sus corazones, la inquietud comenzó a hacer raíz. El tiempo avanzaba, y Jesús continuó su camino, enseñando y sanando a aquellos que le buscaban. La noticia del milagro en casa de Jairo se extendía como un torrente, atrayendo a multitudes que deseaban tocar el manto del Maestro. Entre los que se acercaban, había también quien buscaría más que sanidad. La fe y la desesperación se entrelazaban en un mismo destino. Y en medio de estas multitudes, se encontraba una figura tomada del silencio, alguien que había sentido el peso de muchas penas. No era la primera vez que se acercaba a la verdad. Sin embargo, esta vez era diferente. Algo dentro de ella la empujaba a avanzar, a tocar a Jesús. Si tan solo toco su manto, seré sana, pensó mientras se abría paso entre la multitud. La fe estaba a punto de encontrar su mayor expresión, y con ello, los cielos se abrirían para revelar un nuevo aspecto del plan soberano de Dios. Las promesas de transformación y restauración están entrelazadas a través de los encuentros con Cristo. Así se cumplirá lo que las Escrituras dicen: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, Isaías 40, 31. Pero ¿qué revelaciones aguardarán a aquellos que se acercan con corazones abiertos y ansias de fe? La historia del reino de Dios aún tiene mucho que mostrar. La multitud pulsaba con un murmullo de expectación mientras la mujer, que había padecido una hemorragia durante 12 largos años, luchaba con cada paso. Su corazón latía con fuerza, atormentado por la esperanza y el miedo. Cada rostro que pasaba a su lado representaba una historia, pero en su interior, solo importaba la suya. Si tan solo toco su manto, seré sana, repetía en su mente como un mantra, un ruego desesperado. Cuando finalmente llegó al lugar donde Jesús estaba, el caos de la multitud era abrumador. La gente empujaba y se movía en torno a él, ansiosa por recibir una palabra o un toque de aquel a quien llamaban maestro. Sin embargo, la mujer estaba decidida. A pesar de su debilidad, no se detendría. Con un sacrificio de fe, se agachó entre la multitud, sus manos extendiéndose hacia el borde del manto de Jesús. Y ocurrió, en un momento que resonaría para siempre en los anales del reino de Dios. Al tocar la orla del manto de Jesús, un poder maravilloso la recorrió. Se sintió íntegra, libre de la carga que la había seguido como una sombra en sus días y noches. En un instante, la oleada de sanidad purificó su cuerpo y espíritu. Pero Jesús, consciente de lo que acababa de suceder, se volvió. ¿Quién me ha tocado?, preguntó con una voz que, aunque serena, tenía un eco de autoridad. La multitud se apartó, y los discípulos miraron a su alrededor, confundidos. Maestro, ves que la multitud te oprime y preguntas quién te ha tocado, dijo Pedro. Pero Jesús miraba, buscando el rostro de la que había actuado con fe. El corazón de la mujer se aceleró. Temiendo, pero con una gratitud que la abrumaba, se acercó y se postró ante él, confesando la verdad de su necesidad. Yo fui, dijo, su voz entrecortada pero llena de esperanza. Tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote, respondió Jesús, cada palabra un bálsamo divino que sanaba no solo su cuerpo, sino también su alma. Los ojos de los presentes se abrieron con asombro. ¿Cómo podía ser que este hombre, que había permitido que una mujer tocara su manto, también le diera el poder de una fe tan grande? Mientras la mujer se alejaba, sanada y renovada, la noticia llegó rápidamente a Jairo. Su casa, repleta de júbilo tras el milagro de su hija,
se convirtió en un lugar fecundo para la esperanza. Pero, justo cuando la sensación de alegría florecía, un grupo de mensajeros se acercó corriendo, su rostro nublado con malas noticias. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El aire se volvió espeso y gris. Jairo, sintiendo que sobre él caía el peso del mundo, vio que la fe que había hecho posible un milagro en su hogar estaba a punto de ser sometida a una nueva prueba. Sin embargo, Jesús, al oír las palabras, se volvió hacia Jairo con una mirada llena de compasión. No temas, cree solamente y serás salvo. La promesa de Jesús fue un rayo de luz en la oscuridad, una nueva invocación a la fe aún en medio de la desolación. La multitud enmudeció, sintiendo el profundo significado de esas palabras, aludiendo a un poder más allá de lo que podían entender. Mientras avanzaban hacia la casa, el murmuro de los fariseos seguía latiendo en el aire, recordándole que su revelación, aunque gloriosa, también estaba marcada por la crítica, el escepticismo y la inevitable confrontación que se avecinaba. Así, la historia se encontraba en un punto de inflexión. ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban a aquellos que se aferraban a la esperanza, al milagro, y al llamado de Jesús? Las sombras de la duda se disiparían ante la luz de la fe. El cumplimiento de lo prometido estaba por manifestarse, desatando así otra faceta del plan soberano de Dios. La verdadera pregunta que resonaba en el aire era, ¿aceptarán finalmente este desafío de fe y la oportunidad de ver el reino de Dios en su plenitud? Mientras Jesús y Jairo se dirigían hacia la casa, la multitud seguía a su paso, murmurando sobre el poder del Maestro y su reciente milagro. Sin embargo, la pesada atmósfera de la tristeza en torno a Jairo crecía a cada paso. Sentía que el peso de su desesperación se multiplicaba, mientras la noticia de la muerte de su hija se sumaba a su angustia. Su corazón se debatía entre el clamor de su fe y la sombra de la muerte que lo rodeaba. Caminaba aún con la luz de la promesa que Jesús había hablado, pero la oscuridad parecía cada vez más cercana. Al llegar al hogar, un grupo de parientes y amigos ya había comenzado a llorar y gemir, dejando caer lágrimas que hablaban de la angustia de una pérdida dolorosa. Al ver la escena, Jairo sintió que su fe se tambaleaba, mientras escuchaba sus lamentos. ¿Por qué lloráis y hacéis alboroto?, preguntó Jesús, con autoridad que desafiaba el dolor tangible en el aire. La niña no ha muerto, sino que duerme. Las carcajadas burlonas que surgieron de entre los presentes resonaron como dagas en el corazón de Jairo. Esa risa era un eco de incredulidad y desdén. ¿Cómo podría alguien hablar de vida donde solo había muerte? Sin embargo, Jesús, sin ceder a la desesperanza, tomándolos de la mano, los hizo salir de la habitación y llevó solo a Jairo, a su mujer y a los 3 discípulos más cercanos a la cámara donde yacía la niña. Una vez dentro, el silencio era denso. Con ternura, Jesús se inclinó hacia la niña y, con una voz suave y poderosa, tomó su mano y dijo, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. De inmediato, la vida se reintegró en ella, y los presentes se asombraron al ver cómo la pequeña se incorporaba, revitalizada. Este milagro, un cambio de la muerte a la vida, provocó una explosión de regocijo que resonó en los corazones de Jesús y de aquellos que lo acompañaban. Pero también trajo consigo un profundo temor reverente ante el poder de Dios que estaba siendo revelado a través de su Hijo. Jesús ordenó que nadie dijera nada, pero el eco de su enseñanza y el impacto de lo que había hecho ya estaba en el aire. ¿Cómo podrían contenerlo? Este era un momento sagrado en el que el tiempo y la muerte se encontraron, desafiando la comprensión humana. Mientras salían de la casa, Jairo, con su corazón rebosante de gratitud, vio cómo su fe había sido recompensada en la nueva vida de su hija. Había atravesado un túnel de desesperación hacia una nueva realidad, confirmando que nada es imposible para Dios. En ese lugar sagrado, la vida renació, y el significado del sacrificio de los tiempos de espera y de la necesidad llevó a un milagro sin igual. La noticia de este milagro se esparció rápidamente, sembrando semillas de fe en cada rincón de la comunidad. Las discusiones sobre lo divino comenzaron a surgir, la gente comenzaba a cuestionar no solo la identidad de Jesús, sino también el significado de la fe misma. Cada milagro narrado mostraba que Dios tenía un plan soberano, y que incluso las circunstancias más sombrías podían ser transformadas en gloriosas manifestaciones de su poder. Sin embargo, mientras la gente se maravillaba, Jesús sabía que esto también traería una prueba. ¿Aceptarían la revelación de su divinidad o continuarían en su incredulidad? La afirmación del amor de Dios se manifestaba poderosamente, pero nuevos tiempos de confrontación vendrían. Y así,
Se dejó entrever otro desafío para la fe. ¿Tendrían valor para abrazar lo imposible, incluso cuando la realidad parecía clamar en contra? La verdad eterna quedaba clara, en el corazón de cada milagro, el divino susurro del propósito redentor aguardaba ser revelado. La historia aún no se había escrito por completo, y en el horizonte, otras maravillas estaban a punto de manifestarse. Apenas Jairo salió de la casa, su corazón rebosante de gratitud, un murmullo creciente se desataba entre la multitud. Sin embargo, no todos compartían el júbilo. Los fariseos, quienes observaban desde la distancia, comenzaron a reunirse, sus rostros reflejando desdén y desconfianza. ¿Quién es este que desata la muerte?, se susurraban unos a otros. Jesús, con su mirada firme y compasiva, notó el aire tenso que rodeaba a sus adversarios. Ya había sanado al enfermo, resucitado al muerto, y aún así, la incredulidad persistía, como sombras resistiéndose a la luz del sol. Mientras Jairo abrazaba a su hija, adentrándose en el nuevo día que comenzaba para ella, se preguntaba en su corazón cómo este rabí de Nazaret podía ser la respuesta a las angustias de la existencia. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: la niña no ha muerto, sino que duerme. En su interior, un profundo deseo de ver a su gente experimentar el mismo milagro que él había presenciado comenzaba a despertar. Entonces, Jesús se volvió hacia Jairo y le dijo: no temas, solo cree. Había un peso sagrado en esas palabras, una promesa que desafiaba al entorno sombrío. Sin embargo, el eco de la incredulidad haría su camino. Un grupo de hombres se acercó al lugar, trayendo consigo un mensaje de luto. Uno de ellos, un conocido amigo de Jairo, lo miró con tristeza en sus ojos y exclamó: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? La devastación atravesó el corazón de Jairo como un rayo. Pero Jesús, oyendo esto, se volvió hacia Jairo una vez más y dijo: no temas, cree solamente. Mientras Jairo se debatía entre el dolor y la fe, Jesús se dirigió hacia la multitud. Con voz autoritaria, ordenó: he aquí el precio sagrado de la fe, no permitiré que la incredulidad borre lo que he comenzado. Los murmullos cesaron. La gente quedó en silencio, sorprendida por la audacia de aquel hombre que desafiaba a la muerte misma. Con un gesto decidido, Jesús tomó la mano de Jairo y juntos caminaron hacia la casa nuevamente, hacia la sombra de la muerte, pero con la luz de la vida acompañándolos. La atmósfera era densa, el luto aún colgaba como un velo oscuro. Esta vez, Jesús no solo estaba allí para sanar, estaba preparado para mostrar la gloria de Dios en su máxima expresión. Al entrar, las lágrimas aún manaban de los ojos de los presentes, esa profunda tristeza contrastaba con la expectativa que comenzaba a gestarse, pues, aunque algunos dudaban, otros sentían un impulso de esperanza brotar en sus corazones. ¿Qué verán estos ojos hoy?, se preguntaban. Jesús llevó a Jairo a su lado, mirando el rostro de la niña tranquila, se inclinó una vez más. La compasión resplandecía en sus ojos, y con la misma dulzura que había pronunciado las palabras que dieron vida, les dijo: Talita cumi. En ese momento trascendió el entendimiento humano, y el espíritu de la pequeña se levantó, todo lo que era muerte se tornó en vida, y el rostro de todos los que miraban se transformó, entre asombro y alabanza. La multitud, que antes reía con desprecio, ahora no podía evitar reconocer el temor reverente que les llenaba, pues había algo más que un milagro ocurriendo, había una revelación de la verdad divina. Sin embargo, Jesús sabía que este milagro sería solo el principio, una chispa en la oscuridad que invitaría a otros a experimentar el profundo amor de Dios a través de la fe. Así, mientras la niña despertaba a un nuevo entendimiento, Dios estaba preparando el escenario para otro desafío, una confrontación que llevaría a la humanidad al punto de decidir entre la creencia y la duda. El tiempo de los milagros está aquí, pensaba Jesús, pero más allá de los ojos, aquí se oculta un propósito aún mayor, uno que será revelado a aquellos que tengan el valor de creer, aun cuando todo parezca perdido. Como una profunda señal del amor del Padre, la siguiente lección de fe estaba a punto de llegar. Apenas la niña abrió sus ojos, el murmullo de asombro y reverencia se transformó en clamor de alabanza. Los rostros de los presentes, una mezcla de incredulidad y júbilo, reflejaban la profundidad del milagro que habían presenciado. «La niña ha resucitado», gritaban unos, mientras otros caían de rodillas, reconociendo la gloria de Dios en ese instante sagrado. Jesús, con la autoridad del Altísimo sobre él, miró a Jairo y le dijo: «Dile a la niña que le den de comer». La preocupación del padre por su hija recién reanimada se desplazó a un profundo agradecimiento. Ahí estaba la evidencia del poder restaurador de Dios.
Pero en el silencio que siguió a la exaltación, la sombra de la duda todavía acechaba entre algunos, especialmente los fariseos que aguardaban en los márgenes, observando con ojos críticos. ¿Cómo puede este rabí ser el Mesías que esperábamos?, murmuraba uno a otro. Sus corazones estaban cegados por el orgullo y la necedad, incapaces de reconocer lo obvio, que en Jesús habitaba la esperanza, que se cumplía la profecía de Isaías en el tiempo, donde incluso los muertos serían levantados. Mientras Jairo abrazaba a su hija, una sensación de ansiedad flotaba en el aire. El alboroto había atraído a más curiosos, con murmullos de fe y escépticos entrelazados. Fue entonces cuando Jesús, sintiendo la creciente tensión, convocó a sus discípulos y les habló de manera clara: debéis ir al pueblo y contar lo que habéis visto. No temáis a la incredulidad, pues hay un peso sagrado que debe ser revelado. Los discípulos, todavía aturdidos, asentían, con la revelación en el corazón y el imperativo en la mente. Sin embargo, el nuevo milagro no solo mostraría la gloria de Dios, sino que también prepararía el terreno para una confrontación más profunda, la decisión entre la luz de la fe y la oscuridad de la duda. Más tarde, mientras se disponían a salir de la casa, un grupo llegó corriendo, visiblemente agitado. Un hombre se acercó, tambaleándose, sus ojos desbordaban impotencia. 100 años de sufrimiento, comenzó a hablar: mi hijo está poseído por un espíritu que lo atormenta. He recorrido medio país en busca de ayuda y, aún así, solo he encontrado dolor. La mirada de Jesús se fijó en el hombre con compasión, pero también con una determinación que desafiaba el vacío inminente que habría de enfrentarse. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir vuestras dudas?, les preguntó, refiriéndose no solo al hombre, sino a toda esa generación que se encontraba en el límite entre la esperanza y el desespero. Los discípulos se miraron entre sí, la batalla espiritual estaba a punto de abrirse ante ellos. Jesús se adentró en la confusión que se apoderaba del Padre y le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre, entre lágrimas, respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. El retumbar de su clamor resonó, un eco de la lucha del alma humana, clamor que muestra la fragilidad de la fe ante el abismo del dolor. En ese instante, una presencia poderosa llenó el espacio. Jesús se volvió y con autoridad imperativa, reprendió al espíritu maligno que atormentaba al joven. Al instante, el espíritu salió y el joven cayó, como si hubiera muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, y al levantarse, el onirismo de la vida renacía de nuevo. La multitud estalló en gritos de maravilla, mientras los fariseos retrocedían, temerosos. Así, en un abrir y cerrar de ojos, lo que parece un desenlace se convierte en un nuevo misterio. A través de cada milagro, una verdad divina empezaba a desplegarse: la fe no solo sana, edifica la esperanza, pero también interroga. La confrontación final aún estaba por venir y el tiempo de los prodigios apenas comenzaba. Créanme, dijo Jesús con un tono grave, la fe que testifica de mí será puesta a prueba. Aquellos que crean que en la debilidad hay fortaleza, serán los que verán la salvación desplegarse. La próxima lección venía con una advertencia: pronto, el Hijo del Hombre sufrirá por muchos. ¿Quién estará dispuesto a seguirme, aun en el dolor? Así, en el silencio electrizado que siguió, las mentes se retorcían en preguntas sobre el futuro. Cada milagro era una revelación del plan soberano de Dios. Él se desvelaba, pero aún quedaba mucho por entender. ¿Qué significaría realmente la fe en ese tiempo de oscuridad? ¿El propósito divino aún se revelaría a través de sacrificios y enfrentamientos? La continuación del viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Mientras la multitud se dispersaba, pronto comenzó a hablar en murmullos sobre lo que habían presenciado. No obstante, el eco de las alabanzas y las preguntas llenaban el aire, mezclándose con el viento que soplaba suavemente. Jesús, con sus discípulos a su lado, empezó a caminar hacia las orillas del pueblo, cada paso resonando con un propósito divino. En medio del camino, un hombre distinto se acercó a la comitiva. Era un recaudador de impuestos, experto en el arte de la recaudación, conocido por su opresión sobre el pueblo, pero su rostro mostraba una profunda angustia. Maestro, llamó con voz temblorosa, mi siervo está gravemente enfermo y a punto de morir. He oído de tus milagros. ¿Puedes ayudarme? Jesús lo miró, reconociendo el dolor y la desesperación que habitaban en su corazón. ¿Eres de los que creen en mí?, preguntó, elevando la mirada hacia ese híbrido de fe y desasosiego.
El recaudador se postró, lleno de temor y fe, y dijo: «No soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di una palabra, y mi siervo será sanado». Momentáneamente, un silencio sobresaliente envolvió la escena, los discípulos miraron asombrados, incapaces de procesar la profundidad de la fe de aquel hombre. «En verdad os digo», respondió Jesús, «no he hallado tanta fe en Israel». Sus palabras resonaron como un eco de antiguo, recordando la promesa que había sido dada a los patriarcas. Así, Jesús declaró: «Vete en paz, y como has creído, así te sea hecho». En ese mismo instante, el recaudador fue inmerso en una calidez sobrenatural, un rayo de esperanza iluminó su ser atormentado. Sin dudarlo, se volvió y se apresuró hacia su hogar, mientras la multitud seguía observando, asombrada ante el poder de la fe. Los discípulos compartían miradas de asombro y gratitud. «Si este hombre, a pesar de su posición, puede creer de tal manera», susurró uno de ellos, «¿qué será de nosotros?». Pero cuando el recaudador llegó a su casa, pudo comprobar el cumplimiento de la palabra de su maestro. Encontró a su siervo sano, y comprendió que un poder mayor que el dinero o la autoridad había intervenido. La ira y la codicia que una vez lo habían consumido parecían desvanecerse, dejando tras de sí un nuevo camino hacia la redención. Mientras tanto, la noticia del milagro comenzó a extenderse rápidamente por el pueblo y regiones vecinas. Las voces de los sanados y el clamor de los que aún sufrían se entrelazaban en un canto de esperanza. Jesús se detenía para sanar, liberar y enseñar, erradicando la sombra del pecado que se cernía sobre aquellos que creían, y desafiando a aquellos que dudaban. Sin embargo, entre toda la algarabía, había un murmullo oscuro que crecía. Los fariseos, sintiendo que su autoridad se desmoronaba, empezaron a conspirar en secreto. «Este Jesús», comentaban, «deberá ser detenido. Su creciente influencia es peligrosa para nuestro orden». La presión aumentaba, las intenciones del corazón humano se revelaban en la lucha entre la luz y la oscuridad. Jesús, consciente de la inminente prueba que le esperaba, comenzó a hablar a los discípulos sobre el verdadero costo de seguirle. Sufrimiento y sacrificio vendrán. Serán capaces de llevar su cruz. Las mentes de los discípulos eran un torbellino. ¿Podrían entender realmente el precio del llamado? Estaban dispuestos a ser parte del plan divino que iba más allá de lo que podían ver. Así, el relato de su recorrido se tornaba en una trágica danza entre promesas y desafíos, entre la luz de la fe y la oscuridad de la duda. Avanzaban hacia el corazón del misterio de la cruz, donde la misma vida que sanaba y restauraba debía abrir el camino a una verdad más profunda. Con cada paso dado, el eco de la pregunta en sus corazones resonaba: ¿quién estará dispuesto a seguirme, aun en el dolor? La verdadera fe, estaban por descubrir, no solo demanda milagros, sino también entrega en medio de la adversidad. El plan soberano de Dios se desplegaba, y un nuevo destino aguardaba ser descubierto. Mientras Jesús y sus discípulos continuaban su camino, el aire se tornó aún más pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. La multitud, aunque aturdida por los recientes milagros, seguía ansiosa, moviéndose de un lado a otro, como el mar en agitación bajo la tormenta. «Escuchen bien», proclamó Jesús, operando entre el susurro y el clamor: «el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame». Sus palabras resonaban con un peso eterno, como un eco sacado del corazón del mismo Creador. Los discípulos se miraron con un sinfín de emociones cruzando sus rostros, entendían el llamado, pero la duda aún se cernía sobre ellos como una sombra oscura. De pronto, de entre la multitud, surgió una mujer, con el rostro bañado en lágrimas. Era la viuda de Naín, cuyo lamento quebraba los corazones de quienes la escuchaban. «Maestro», gritó ella, «mi hijo ha muerto y no tengo a nadie que me consuele. Aún así, sé que si tú tocas su cuerpo, puede vivir». En su voz resonaba una fe desgarradora que desarmó incluso a los más escépticos. Jesús, lleno de compasión, se detuvo. Su mirada se encontró con los ojos de la viuda, entendiendo su profundo dolor. «No llores», le dijo suavemente, mientras se acercaba al féretro. Aquello que parecía finalmente sellado por la muerte ahora estaba a punto de responder a un poder superior. Saduceos y fariseos, cuyas cabezas habían sido llenadas de envidia y rencor, se mezclaban entre la multitud, temerosos de lo que esa fe genuina podía desatar. Sin embargo, el Creador de la vida no se detendría por sus murmullos. Se dio la vuelta hacia el ataúd y con su voz divina, exclamó: «Joven, a ti te digo, levántate».
En ese momento, el tiempo pareció detenerse, el aire vibró con una corriente de poder divino. El joven se incorporó, vivo, y un asombro colectivo llenó el aire. La viuda se lanzó sobre su hijo, abrazándolo con un fervor que solo las almas quebrantadas pueden comprender. «¡Él vive! ¡Él vive!», proclamaba, mientras los murmullos se transformaban en alabanza. Los discípulos miraron atónitos, sintiéndose cada vez más atraídos por la huella del divino realizador de milagros. Comenzaron a comprender que el camino a seguir no era solo de gloria, sino de sufrimiento y redención. A su lado, Jesús habló: «Así como este joven ha recibido la vida, en mí encontraréis vida eterna». No hay nada imposible para Dios. Mientras la multitud estallaba en alabanzas, los corazones de los fariseos se endurecían. Este Jesús no puede continuar. Dejar que la gente lo siga es sembrar el caos en nuestras leyes, susurraban entre ellos, gesticulando con indignación. Sin embargo, la transformación que estaba ocurriendo entre los hombres y mujeres que buscaban a su Salvador era evidente. El ambiente se volvió eléctrico, lo sagrado y lo mundano se hallaban en conflicto, luchando por el control en una batalla de fe. ¿No saben que lo que se siembra, se cosechará?, preguntó Jesús a los que dudaban, mientras los dardos de la desconfianza se arrojaban hacia él. Pero el que siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. Así, la tarde avanzó, y mientras el sol comenzaba a descender, apuntando a un nuevo horizonte, las Escrituras manifestaban su cumplimiento de maneras que aún no era el tiempo de revelar completamente. Jesús conocía el camino que le esperaba, el sacrificio que muchas veces sería callado y olvidado por aquellos más ocupados en sus propios intereses. Y en ese momento, cuando la esperanza renacía en corazones quebrantados, Jesús miró a sus discípulos y les preguntó: «¿Podéis despertar y seguir el camino que os he trazado, incluso en la oscuridad?». La verdad de su sacrificio estaba en el horizonte, una revelación aún por descubrir, y el plan soberano de Dios daba pasos firmes hacia su cumplimiento. Una vez más, el eco de la pregunta se elevaba en el aire, instando a los corazones: ¿quién caminará conmigo hacia la gloria que espera más allá del sacrificio? Las primeras sombras de la tarde se despliegan mientras la multitud comienza a desvanecerse, pero los murmullos de alabanza persisten en el aire crispado. Así, Jesús y sus discípulos se dirigen hacia la orilla de un pequeño lago que se extiende ante ellos como un espejo de cristal enmarcado por las colinas. Hubo un silencio expectante entre los discípulos, cada uno reflexionando sobre lo sucedido, mientras sus corazones aún latían emocionados por el milagro presenciado. «Maestro», se atreve a preguntar Pedro, sus cejas fruncidas en una mezcla de terror y asombro, ¿acaso la fe del pueblo será suficiente para sostenerse en medio de la persecución que se avecina? Sus palabras cortan el aire como un rayo entre las nubes, cada discípulo absorbiendo el peso de tal inquietud. «Todo lo que se lanza a las aguas de la fe no retorna vacío», respondió Jesús con una voz que era un suave murmullo, pero también una firme declaración del reino de Dios. Así como el joven fue levantado, así también se levantará la esperanza en aquellos que confían. Los discípulos se quedaron pensativos, tropezando con la idea de que la credulidad humana puede invocar el poder del cielo. Como si la luz del sol se fraguara a través de un prisma, la revelación comenzó a brillar en sus corazones. No tardó en llegar un grupo de ancianos, aquellos que en sus rostros anidaban arrugas profundas de años de resistencia a las tormentas del desánimo. «Maestro», dijeron, «tenemos un oficio ancestral, regimos el sacrificio y la adoración en el templo. Si tú enseñas así, significará que todo nuestro sistema está en peligro. ¿No sabéis que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad?», replicó Jesús, dirigiendo su mirada compasiva hacia ellos. En su declaración reinaba una autoridad que abrumaba los cimientos de toda tradición y ritual. Los ancianos, confundidos y ofendidos, se retiraron a murmurar en la penumbra. Jesús, sin embargo, mantuvo su mirada firme. Las últimas palabras de un profeta llamado Ezequiel resonaban en su mente: «Y daré a ellos un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos». Ezequiel 36, 26. La escena se tornó aún más tensa cuando los fariseos se acercaron, su presencia oscura bañando la atmósfera de desconfianza. «Si eres realmente nuestro Mesías, muéstranos un signo del cielo», retaron, desafiando a la luz que ya les rodeaba. «Una generación mala y adúltera busca un signo», les respondió Jesús, «pero ninguna señal se les dará, excepto la señal del profeta Jonás». Mateo 12 y 39. Sus palabras eran como una espada afilada,
y el aire se tornó denso con el concepto de un sacrificio inminente, una ofrenda que cambiaría el rumbo de la humanidad. Mientras se despedían, Jesús advirtió a sus discípulos: «Cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». De inmediato, ellos comenzaron a discutir entre sí, preguntándose si esto se refería a la escasez de pan que llevaban, no comprendiendo aún que el peligro iba más allá de cualquier alimento físico. ¿No recordáis las multiplicaciones? ¿Cuántos canastos llenos recogisteis?, preguntó Jesús, su voz resonante como retumbos de trueno. Vuestro entendimiento deberá ser más allá de lo material. El hambre que ataca a Israel no proviene solo de la falta de sustento físico. Mientras el eco de su advertencia reverberaba en sus corazones, Jesús se detuvo, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, proclamó: «Vengo a traer luz a los que caminan en tinieblas». Así, en la intersección de la duda y la fe, la multitud observaba la promesa de un camino sembrado de sacrificio. Y si bien todavía queda mucho por desatar en el hilo del tiempo, hay un secreto que espera revelarse en la profundidad del propósito divino, susurrando a los oídos de aquellos que se atreven a esperar en él. «Pronto veréis que el sacrificio no es sino el principio de la gloria», se expresó Jesús en voz baja, dejando en el aire una pregunta que resonaría de generación en generación: ¿quién entenderá el precio de lo transformador que está por venir? Las sombras se alargaban a medida que el sol descendía y la multitud comenzaba a disperse, pero el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en el corazón de cada asistente. «Eres la luz del mundo», murmuraban algunos, mientras otros regresaban a casa con las semillas de la fe germinando en sus corazones. Mientras caminaban, los discípulos, aún asombrados por los recientes milagros, continuaban conversando sobre lo que habían presenciado. Pedro, el impetuoso, rompió el silencio: «Maestro, tras cada milagro, ¿nos estás preparando para algo mayor? No podemos ignorar las sombras de duda que parecen acechar en cada esquina». Jesús, dirigiendo su mirada hacia ellos, respiró hondo. «De cierto os digo, la fe es más poderosa que la sombra». En el corazón de cada milagro hay un nuevo desafío, el desafío de abrazar lo que todavía no ven. La verdadera esencia de la fe es esperar lo inesperado. Al llegar a la aldea, encontraron a un grupo de personas debatando, algunas con miradas de admiración, otras de escepticismo. Un fariseo prominente, con el ceño fruncido, hizo eco de su incredulidad. «Este hombre no es más que un simple carpintero de Nazaret», dijo. «No puede ser el Mesías que hemos esperado». Jesús, con un semblante sereno, se acercó a ellos. «¿No habéis leído las Escrituras? El Hijo del Hombre debe sufrir y morir, para así dar vida a muchos». Su voz resonaba con autoridad y poder. Ante sus palabras, la multitud quedó en un silencio reverente, consciente del peso de la revelación. De repente, entre la multitud apareció una anciana, su rostro reflejaba la gravedad del tiempo y la angustia. «Maestro», suplicó, «mi hija está poseída por un espíritu maligno. Si tan solo pudiera llegar a ti, sé que sería libre». Los discípulos, inquietos, intercambiaron miradas. El contexto de tal encuentro se sentía cada vez más intenso, el aire cargado de una peculiar expectativa. «El enemigo no descansa», pensó Juan, «y cada milagro parece acentuar la resistencia de aquellos que se niegan a creer». «Vaya a casa», respondió Jesús a la anciana con compasión. «Tu fe te ha salvado». Inmediatamente, el espíritu maligno fue reprimido, y en ese instante se difuminó la angustia que había marcado la vida de la mujer. Un grito de júbilo brotó de sus labios, y las palabras de fe resonaron en el aire. Pero, como si la oscuridad buscando un nuevo refugio, un grupo de fariseos llegó rápidamente para cuestionar. «¿Por qué permites que estos eventos continúen? Tu poder provenientes de algún espíritu maligno. Tu reputación está en juego». Las dudas estaban a la orden del día, los corazones se agitaron. Jesús, mirando al grupo con una profunda tristeza, dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo podrá sostenerse su reino?». Mientras Jesús hablaba con firmeza, los corazones de aquellos presentes resentían la guerra espiritual que luchaban internamente. La conexión entre el cielo y la tierra, entre la fe y la incredulidad, se expuso de manera palpable. «Ellos no entienden el reino de los cielos que ya ha llegado», pensó una vez más Pedro, sintiendo un dolor profundo por la ceguera que rodeaba a su pueblo. Pero el verdadero desafío es aún más grande. Mientras el día se desvanecía, Jesús volvió a los suyos, mirando a los discípulos.
¿Estáis dispuestos a seguirme, incluso al enfrentar la amistad y la enemistad en nombre de la fe? Las preguntas retumbaban como ecos en la atmósfera. Ellos sabían que estaban al borde de algo monumental, donde cada paso estaba impregnado de una llamada a la valentía. ¿Quién podrá levantarse ante el desafío de ver más allá de lo visible? Un silencio pesado se posó sobre ellos. La incertidumbre abría paso a la revelación de algo mucho más profundo. Mientras la oscuridad se hacía evidente, la luz de Cristo brillaba aún más intensamente. El precio de la transformación será una fe arraigada en sacrificio, reflexionó Bartolomé profundamente, sintiendo que la vida estaba pronta a tomar un giro inesperado. La realidad de la fe no solo requería confiar en los milagros, sino también en el sufrimiento que estaba por venir. ¿Estamos listos para ser transformados, incluso cuando todo parezca desmoronarse alrededor de nosotros?, se preguntó Andrés, mientras cada uno de ellos sentía la misma tensión de anticipación en el aire. Y así se dispusieron a avanzar, no solo esperando por nuevos milagros, sino reclamando un compromiso inquebrantable en su viaje de fe. El plan soberano de Dios estaba tomando forma. La historia de la redención apenas comenzaba, y lo que sucedería a continuación cambiaría el curso de la humanidad para siempre. ¿Estaban realmente preparados para las maravillas y los sacrificios que estaban por venir? El camino a seguir sería insólito, pero del mismo modo preparado y glorioso.